Ha sido una época muy violenta y triste para México. ¿Por qué no ser subversivo en un México como el que tenemos? Creo que el pensar que las cosas deban de seguir igual, esa apatía no es permitible. Generar confianza entre los ciudadanos y entre ciudadanos y autoridades para lograr vivir en un México democrático. Querida María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, ¿cómo has estado? Muy bien, te agradezco mucho ¿Cómo te la ha ido? invitación. Qué gusto. Mira, muy bien en lo personal. Eso es importante. Y pues con un gran Y en lo reto familiar. hacia adelante. Y en lo familiar. Eso te echa a andar el resto. La verdad, eso nos echa a andar el resto. Tuve un problema personal el año pasado, pero bueno, lo vamos superando. Sí. Murió mi hijo. Entonces, bueno, pues hemos tenido, ¿no? Una época difícil personalmente, pero también nació mi nieto. Fíjate, qué ¿No? padre. Entonces, bueno, pues la vida te quita unas cosas y te da otras. ¿No? Sí. Entonces, pues en eso estoy muy agradecida con la vida, que me ha dado 3 nietos preciosos y unos hijos maravillosos y un esposo encantador. Entonces, bueno, tengo y un recuerdo muchas de un cosas. hijo que ya no está. Así es, Sí, ¿no? pero Un entiendo, recuerdo extraordinario. Sí, no es nada fácil. Entonces no ha sido fácil, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Y con los retos que nos presenta este México, que cada día parece algo nuevo. ¿Eres fifí? Pues mira, yo me considero una ciudadana más, fifí o no, pues depende de cómo lo veas, ¿no? Yo no creo que podamos dividir a la sociedad en fifís y no fifís, ¿no? Sí. Más bien deberíamos de dividir a la sociedad en quienes trabajamos para México y a quienes no les importa México. Y me parece que en eso, pues hay todos los rangos socioeconómicos, ¿verdad? Y matices. Sí. ¿Cómo es que de repente una mujer como tú se metió en una serie de causas que a lo mejor había visto a distancia y no tan cerca? Como todos, sabíamos de ella, pero algo pasa que de repente tu vida cambia, ¿no? Sí, mira, siempre había estado metida en temas sociales, ¿no? Desde que estábamos en prepa, yo fui a una preparatoria que era de unas monjas americanas en el Colegio Guadalupe. ¿En dónde? ¿En Lindavista? En Lindavista. Sí. Y teníamos que hacer servicio. ¿Vivías en Lindavista? Vivía en Lindavista, ¿no? Toda mi vida fue, claro. norte de la ciudad. De Lindavista. Sí. Y teníamos que hacer servicio social obligatorio, bueno, yo creo que desde secundaria, ¿no? Prepa, y me parece que eso le dio un sentido diferente a mi vida siempre, ¿no? Entonces siempre estuve metida en causas sociales. Sin embargo, pues no era lo más importante de mis actividades. Yo era dentista, como dicen mis hijos, eras claro. Dentista de niños, pero se te olvidó en el camino. Odontóloga, que se les llama. Pero era dentista originalmente, ¿no? Sí, pues era... Le cambió al odontólogo, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Estudié en Unitec. ¿En Unitec también allá? No, por aquí, ¿no? No, está por en esa época estaba sobre Insurgentes, casi llegando a Reforma, la clínica. Sí. Y la escuela estaba en Marina Nacional. Sí. Entonces, sí, es relativamente cerca de aquí. No, muy Estaba cerca confundiéndolo con otro que hay en Tlalpan. Sí, y ¿Te echaste tus 4 años? Me eché mis 4 años, trabajé como dentista. Sí. Después nos fuimos a vivir a Estados Unidos por un tema de salud de uno de mis hijos. Y me di cuenta en esos 6 meses que estuvimos allá que no extrañaba lo que hacía. Y dije, si no lo extraño es porque no es para mí. Oye, ¿pero no extrañabas el país? Extrañaba el país, pero no extrañaba ir todos los días al consultorio. Sí. Mira, cuando iba estaba feliz, ¿no? Porque me acuerdo que era muy feliz con mi profesión. Pero cuando estuve allá me di cuenta que no era algo que yo extrañara. Entonces dije, seguramente eso no es para toda mi vida. Entonces llegué, regalé mi sillón. ¿Dónde tenías tu consultorio? Lo tenía en Lindavista. Se cayó cuando el temblor del 85. Me fui a trabajar a Las Lomas con un compañero con el que daba clases en Unitec. Y me invitó a trabajar con él. Me dijo, mientras ves qué haces. Y en ese inter, que ya trabajaba yo allá con él,
fue cuando te digo, me fui 6 meses y dije, no lo extraño, entonces esto no es para mí. Llegué y regalé todas mis cosas a un dispensario y dije, ya no. Ahí se ven. Oye, ¿y en qué parte de Estados Unidos te fuiste? Nos fuimos a... ¿ves? Un pequeño pueblo en el a un estado pequeño de... pueblo en... ¿cómo es posible que se me haya ido el nombre? Yo te pero ayudo. se me fue. Pues, en Cleveland, vivíamos en Cleveland. Oye, qué frío. Sí, además en diciembre estábamos a 18 grados bajo cero. Claro. El frío es muy padre verlo por televisión. Exactamente, Navidad, ¿no? Y un ratito. Sí. Y entonces, bueno, cuando regresé dije, esto no es para mí, y entonces me dediqué a pintar y a hacer ejercicio y a mis hijos, ¿no? Ya tenía 3 niños, entonces me dedicaba a ellos. Después, ya cuando mis hijos eran adolescentes, en el 2001 secuestran a Pedro, mi esposo. Sí. Y ¿Fue en qué año esto? fue en el 2001, a finales del 2001, en octubre. Que era una época en donde se dio todo se desató, ¿no? Muchos Sí, secuestros, fíjate que veníamos de una época a finales de los 90 donde había pocos secuestros, pero muy sonados. Sí. Y ya para el año 2004, pues ya se había como democratizado esto, ¿no? Y en el 2001... Qué fuerte. Oye. Horrible. Oye, porque también acuérdate, había que a mí me tocó verlos algunos de cerca, estos secuestros, pero que eran de la guerrilla, ¿no? Sí, exacto. Los de Harp, exacto, los de los finales de los 90 eran mucho más de la guerrilla. De la guerrilla. ¿No? Y de empresarios muy importantes habían sido. Joaquín Vargas. De Joaquín Vargas, hubo varios secuestros de empresarios grandes, ¿no? Y para a finales del 2001 que secuestran a Pedro, fíjate que nos pasó algo. En la familia de mi esposo ya había habido, ya habían secuestrado. Oye. Es como una mala lotería, ¿no? Sí, claro. Ya. Sí, claro, porque algo tiene de lotería, ¿eh? Exacto, porque ni es una familia de mucho dinero. De mucho dinero, fueron secuestros que no estaban relacionados unos con otros. Entonces ya se habían dado y mi suegro por alguna razón había confiado en la autoridad y le había ido muy mal en 2 secuestros anteriores. Entonces cuando secuestran a Pedro y que me habla mi suegro y me dice, vente a la casa porque secuestraron a tu esposo. Además que yo no lo podía creer porque la verdad es Pedro es lo súper sencillo, no había una razón, ¿no? ¿Cómo comunicar todo eso, Marilena, a los hijos, eh? O sea, te fuiste para casa de tus suegros y tus hijos, ¿qué hacían? Me fui a casa de mis suegros a hablar con mi suegro, pero le dije, yo quiero que estén mis hijos presentes, ¿no? No quiero pasar esto sola, porque ya en una experiencia anterior, yo me había dado cuenta que la familia vive una cosa, el secuestrado otro, y si te separas de tus hijos, ellos viven otra realidad, ¿no? Entonces yo le dije a mi suegro, lo que usted decida está bien, nada más que las negociaciones se van a hacer desde mi casa y mis hijos van a estar ahí conmigo y yo lo invito a usted a que se vaya a vivir a mi casa. Claro, todo bien eso, ¿eh? Y entonces ya se fue mi suegro a mi casa y me dijo, mira, ya hay unas personas que nos van a ayudar. Y también se van a ir a tu casa a vivir. Y entonces llegaron estas... ¿Dónde vivías? Yo vivía en Bosques de las Lomas. Sí. Y un poquito aislado, ¿eh? En aquel tiempo, ¿no? Era como lejos, ¿no? ¿O no? Sí, fíjate que yo vivía en Satélite, en el Club de Golf Bellavista, y nos habíamos cambiado porque les quedan muy lejos las universidades a mis hijos y dijimos, vamos a probar. Claro. Entonces, vivíamos en un departamento ahí en Bosques. Oye, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida, ¿verdad? O sea, dices, voy a probar, te vas a otro lado y bolas. Pero bueno, pues, y a probar. Sí, pero no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Porque a él lo secuestran y yendo a su oficina, casi llegando a la oficina. Sí. Y entonces estas personas que nos van a ayudar, pues se instalan en la casa y 2 días después, tomando un café con ellos, les pregunté, oigan, ¿y ustedes de qué compañía son? Y me dijeron, no señora, somos policías federales. Casi me caigo del susto. Después de lo que había pasado. ¿No? Y dije, o sea, ¿cómo metió aquí a esta gente? Y estamos conviviendo todos, ya saben, la vida de mis hijos. Yo me imaginaba los malísimos policías adentro de mi casa. Oye, ¿sí? No, estaba súper asustada y le dije, suegro, ¿pero cómo? Y me dijo, no, me los recomendaron y dicen que son buenos. ¿Y nada más? Y nada más. Y entonces nos estaban ayudando ellos. Las cosas se pusieron muy graves porque cada vez que no teníamos el dinero le cortaban un dedo a mi esposo. Sí, recuerdo.
¿Cuántos le acabaron cortando? Le cortaron 4 dedos. 4, 3, sí. ¿Y te los mandaban? 4. Y nos los mandaban. Qué cosa, María Elena. Este, ¿Qué hacías tú, ¿Cómo podías digerir eso? Pues, Como Dios te daba a entender, ¿no? Sobre mira, todo con los hijos ahí. la verdad, estos policías eran muy buenos. Nos ayudaron mucho en armar toda la negociación. Y un amigo que había pasado por esto me dio un muy buen consejo. Me dijo, tienes que tener 2 cuadernos. En uno le vas a escribir a tu esposo todo lo que tengas ganas de decirle y tus hijos también, que le hagan cartas y que le escriban durante el tiempo del proceso. Y en otro vas a escribir todas las decisiones que se toman y cómo las toman, ¿no? Y entonces él me aconsejó súper bien, me dijo... Fue como una terapia eso, oye. Sí, no tomes las decisiones sola, ¿no? Tómalas con la familia de Pedro, con tus hijos. Y entonces hicimos un pequeño comité, porque la familia de Pedro es enorme, y para tomar... todos en la angustia. Y todos en la angustia. O sea, sí era terrible. Primero, porque no crees que pueda pasar, ¿no? Yo me acuerdo en el secuestro de mi cuñado que a mi suegro le decían, le voy a mandar la cabeza de su hijo si no me da el dinero, y mi suegro les decía, pues mándemela porque yo no tengo esa cantidad, ¿no? Y acá cuando les dijo, pues mándenmelo, se lo mandaron, le mandaron el dedo. ¿Qué hizo tu suegro? Mira, mi suegro era un gran líder. Él siempre fue líder de muchas organizaciones, era un gran empresario y fue terrible porque fue algo que no pudo manejar, ¿no? Cuando él ya había manejado pues sus negocios y las negociaciones de otros secuestros, que lo había hecho muy bien, no podía entender por qué aquí no. Oye, ¿será que eran delincuentes? ¿Será qué? ¿Qué suponen que eran los secuestradores? ¿Tenía que ver con eso? Eran unos criminales que ya habían hecho mucho daño a mucha gente, ¿no? Entonces van subiendo el grado de violencia. Además eran criminales de los que se suponía que sí investigaban a la familia, lo que pasa es que estos se equivocaron. Sí. Pero ellos estaban muy seguros que lo que estaban pidiendo lo teníamos, ¿no? Y que además lo teníamos líquido, lo cual era una mentira. Se equivocaron en eso, ¿no? Entonces por eso es que ellos exigían, ¿no? Le vamos a cortar un dedo y lo mandaban. Y lo vamos y síguele. ¿No? Y a la siguiente negociación pues le vamos a cortar otro porque no están llegando al precio. Y llegó un momento en que mi suegro ya no pudo seguir negociando, ¿no? Entonces las personas que nos ayudaban de la policía nos sugirieron que cambiáramos de negociador y que empezara a negociar yo. Sí fue una época súper compleja en la vida de mis hijos y mía. No, pues tuya. ¿No? Oye, y de Pedro. Y de Pedro, ¿no? Porque además, ya después cuando nos volvimos a reunir con Pedro, Pedro de veras pensaba que lo iban a matar, ¿no? O sea, decía, no entendía qué estaba pasando, y él les decía, seguramente le están pidiendo a mi familia algo que no tiene. Y se los decía a ellos. No, y se los decía a ellos, pero pues daba lo mismo. Había un doctor que le cortaba los dedos. Doctor. Un doctor. 2 personas que lo cuidaban, el que negociaba y otras 3 personas. Toda una banda. Toda una banda que además, pues es la importancia de la denuncia, ¿no? Gracias a que hubo otras personas anteriores que sí denunciaron, la policía tenía información sobre la banda. Y entonces cuando escucharon la voz del que estaba llamando y que estaba negociando, nos dijeron, sí le van a cortar el dedo. O sea, si tienen el dinero, pues es momento de que lo digan y se ponga sobre la mesa porque sí le van a cortar el dedo. Pero pues no teníamos el dinero. Claro. ¿No? Pero también gracias a que había habido estas denuncias fue que la policía pudo observar cuál había sido el comportamiento de esta banda en casos anteriores y los pudieron detener, ¿no? Entonces a esta banda detienen, aparte de ellos, ellos los llevan a donde está Pedro y rescatan a Pedro el día que se iba a hacer el pago. Entonces ni se pagaron. Entonces no se pagó, y que además era una cantidad muy inferior, pero bueno, ya después de 4 dedos yo creo que sí asumieron que no teníamos el dinero. Oye, ¿cuánto duró el secuestro? Duró 29 días. Que fueron una eternidad. Una eternidad para todos, ¿no? Pedro regresó con 20 kilos menos. Sí. Gracias a Dios que él tiene un espíritu súper fuerte,
¿no? De ánimo, sí. ¿no? Y ánimo, ¿no? En una entrevista decía que te robaron tu vida y dijo, no, porque no me robaron lo que soy, ¿no? O sea, me robaron muchas cosas, pero no lo que soy. Oye, ¿y qué pasa contigo, Marilena? Después de eso, a ver, ya no eras dentista. Ya no era dentista. Ya ahora, Era pintora. oye, ahora ya te quería contratar yo por si tengo un secuestro para que me ayudes. Luego, ¿qué fue lo que acabó pasando? Pues mira, lo que terminó sucediendo es que después del secuestro de Pedro nos empezó a llamar gente para preguntarnos que qué habíamos hecho, que cómo nos habíamos asesorado. Y Por casos similares. Por casos similares. Y después de los primeros casos similares, me empezó a llamar gente de recursos escasos, que también sufrían secuestros, y que al final del día da igual la cantidad que te piden, porque si no la tienes, ¿no? No importa si te piden 50,000 pesos y lo que tienes son 2,000, ¿no? Es igual de grave. Y nos empezamos a dar cuenta también que Pedro y yo teníamos una familia muy sólida, una red de amigos muy grande, y que eso te contiene, ¿no? Y además, pues de casualidad, acceso a una autoridad que nosotros pues, ni siquiera conocíamos, ¿no? A mi suegro estaba en un restaurante cuando les dicen que secuestraron a su hijo y alguien del restaurante le dice, hable con el licenciado Vasconcelos, yo ahorita lo voy a llevar para que le ayude. Con Santiago. ¿No? Con Santiago Vasconcelos, y él nos mandó con la Agencia Federal de Investigación, ¿no? Y fueron los que nos ayudaron. Y sí, efectivamente, en este caso, la policía jugó un papel fundamental. Jugó un papel fundamental. Mira, no solamente, o sea, hay que reconocerles, no solamente nos ayudó en la negociación, teníamos 2 personas ahí de planta. Cuando regresó Pedro, fuimos a hablar con García Luna, que era el director de la Agencia Federal. Mi esposo le ofreció un regalo y le dijo, a mí me paga el Estado mexicano, usted no me tiene que dar nada. Pedro le insistió y le dijo, si usted quiere darme algo, deme algo para la agencia. Y entonces le sacó una lista, le dijo, no me dé el dinero, usted tráigame algo de lo que necesita la agencia. ¿No? Entonces ya Pedro vio que compraba computadoras y cosas que necesitaba en ese momento la agencia. Y entonces te digo, se portaron muy bien, súper profesionales. Y después nos dimos cuenta que había mucha gente que no tenía acceso a eso, ¿no? Que no tenía una familia fuerte que los arropara y que el acceso a la justicia era para mucha gente y sigue siendo desgraciadamente inalcanzable. Y entonces nos empezamos a dedicar, Pedro y yo, a ayudarle a la gente a que llegara con la autoridad. Empezamos a hacer una relación fuerte con un grupo de policías que eran los que nos ayudaban, preguntándole a la gente, oye, ¿cómo te trataron? No les vayas a dar nada, ¿no? Etcétera, etcétera. Y la verdad, pues empezamos a ver que había gente que tenía mucho más necesidad de apoyo que nosotros. Sí. Y de ahí, bueno, me invitan a trabajar a México Unido contra la Delincuencia, luego fui presidenta y luego formamos Causa en Común. Hay una cantidad de temas mayúsculos ahí, de todas estas experiencias que tuviste. Porque más finalmente te convertiste en alguien, déjame decirlo yo, emblemático. Entonces, muchos funcionarios quisieron hablar contigo, muchos presidentes quisieron hablar contigo. Ese pasaje de la vida, ¿cómo fue? Toda esta parte en donde te convertiste en un referente, en un interlocutor válido ante una circunstancia que el país padece de manera muy brutal, que es la violencia en todos sus órdenes, ¿no? Empecé a experimentar cosas y tener relaciones con personas con quienes nunca me hubiera interesado tener relaciones y que no formaban parte de la vida de Pedro y mía, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que en mi familia, pues no me acuerdo de ningún político. Bueno, un familiar de mamá fue un ratito presidente municipal. Oye, pero a todos nos pasa, ¿no, Marilena? Que todos decimos que tenemos o un tío rico o un tío que esté en la política. No, nunca lo ves, pero dices, ahí está. Sí, pero en realidad no son las relaciones que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, al principio sí era extraño porque yo pensaba que cuando te sentabas con un político y te decía que sí o te decía que no, así era, ¿no? Y de repente te das cuenta que no es cierto, ¿no? Que tienen otra forma de pensar, de hacer las cosas, de ver el mundo diferente. Entonces, bueno, también fue muy interesante, ¿no? El proceso por el que he pasado. Y
pues te puedo decir que al cabo del tiempo, pues de todas formas me quedo con mi misma familia, mis mismas Con esos vas a dormir y estás con ellos. ¿no? Pero sí fue un cambio completo. De repente estabas ahí junto al presidente, sentada en la mesa y salías en todos los noticieros sí, fue un y en cambio, los periódicos. Fue un cambio completo en la vida, y creo que en este proceso, bueno, pues hemos podido ayudar a mucha gente, pero también importante. muchas de las cosas que hemos querido hacer, pues no se han hecho, ¿no? Porque al final del día sí me pongo a pensar del 2001 que empezamos en esto al 2019, pues ya hubiéramos querido que México fuera un país en paz y con justicia, y sin embargo ha habido un periodo de retroceso muy importante. ¿No? Muy poco avance. Y muy poco avance en muchas cosas. Construimos instituciones y luego las destruimos. No terminamos como de dar el paso y de pensar como país a dónde queremos llegar en el 2050 y entonces construyamos el camino para el 2050, ¿no? Y sin embargo eso no lo hacemos porque hay avances importantes. Por ejemplo, yo creo que un avance muy importante fue la formación de Policía Federal y sin embargo, bueno, ahorita ya eso va para atrás y ya parece ser que va a desaparecer, ¿no? Pensamos en el tema de impunidad. Yo creo que mientras no resolvamos el tema de la impunidad, no vamos a poder resolver la seguridad. Y sin embargo, ahora pues ya tenemos un nuevo nombre. En lugar de PGR es Fiscalía, pero no tiene recursos para la transición, por ejemplo. La impunidad es rampante, ¿no? Entonces, las violencias, ¿no? En 2001... pues la tasa de homicidios era mucho más baja que en este momento, ¿no? Entonces yo me hubiera imaginado un México muy diferente al que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, bueno, creo que tenemos que fortalecer las instituciones que hemos construido y seguir trabajando. Y fíjate, cuando yo empezaba en esto, que me dedicaba básicamente a ayudar a víctimas de secuestro. Imagina los casos que has de haber visto, ¿no? Sí, o sea, vimos cientos de casos, y bueno, la gran mayoría de las familias se volvieron a reunir. Sin embargo, llegó un momento en que pensamos, bueno, por más familias que atendamos, esto no se soluciona, mejor vamos a dedicarnos más a exigir políticas públicas diferentes, cambios legislativos, ¿no? Y sin embargo, bueno, de todas formas no hemos avanzado lo que hubiéramos querido. Sí, a ver, déjame preguntarte, Marilena, ¿cómo encuentras, digamos, en este proceso, un hombre que llega con tanta autoridad a la presidencia, una autoridad, una legitimidad que teníamos años de no ver, ni con Fox la vimos? Así es. Porque a Fox lo expulsamos, al PRI lo expulsamos, pero ahora expulsamos a todos, ¿no? Y nos quedamos con uno, como fuera. A ver, Guardia Nacional, reflexionemos de aquí al final sobre esos temas. Mira, como tú dices, Javier, yo sí veo a un hombre con una gran legitimidad, un gran líder y un hombre de poder. De poder, claro. ¿No? Eso no sé si le va a alcanzar para construir un buen gobierno, ¿no? Porque para construir un buen gobierno también necesita un equipo muy sólido que esté abajo, cachando todas las ideas que él tiene y transformándolas ya sea en leyes o en políticas públicas, ¿no? Y no estamos viendo esto. Es como extraño que nos haya prometido, ¿no? Y que muchísima gente votó por él, precisamente porque prometió que iba a bajar la violencia y la inseguridad y que iba a batir la corrupción, ¿no? Me parece que fueron sus dos grandes temas de campaña. Y sin embargo, ahorita parece que hay una dualidad, ¿no? Sí va a batir la corrupción. Pero está diciendo que no va a tocar a los corruptos del pasado o que a los líderes de las bandas criminales, bueno, esos ahorita no, que va a ser el tema financiero. Claro que es muy importante el tema financiero, pero no puede ir separado, ¿no? Creo que una de esas está ligado a todo eso. Exacto, ese ¿no? es el asunto, Su gran fortaleza serían los programas sociales. Que yo creo que es muy importante que haya programas para los jóvenes. Sin embargo, sí creo también que darle dinero a la gente así gratis puede provocar al final del día menos riqueza y mucho más desesperación de la gente, ¿no? Y en el tema de la Guardia Nacional, nosotros creemos que hacer una respuesta institucional a un problema coyuntural
no nos parece que sea la mejor solución cuando todas las evidencias nos dicen que poner a las fuerzas militares en tareas de seguridad pública nos crean más violencia, ¿no? Y cuando tenemos 400,000 policías en el país, que los tenemos a muchos de ellos abandonados, mal pagados, con horarios terribles, ¿no? Que lo que deberíamos, creo, de pensar es cómo fortalecemos a estas policías, ¿no? La guardia, me parece muy bien que creen una guardia como una institución intermedia, pero tiene que ser civil, ¿no? Al menos como está ahorita el dictamen, no es civil, aunque nos quieran simular que es civil porque tiene mando dual, ¿no? Y creo que es peor el mando dual. Pero en toda la estructura, disciplina, jerarquía, capacitación, dice la ley que va a ser militar, ¿no? Entonces sí creemos que ahí hay un riesgo, todavía hay una opción para que el presidente reflexione y lo haga de manera distinta. Y sí me parece que todos tenemos que ayudar a que resulten bien las cosas. Sí, claro, ¿no? sí. No, el tema es que ahorita no está claro. ¿Has hablado con él? No, hablé con él, fíjate que hablé con él cuando todavía estaba en campaña. En campaña recuerdo que hubo un encuentro. Y ya después de eso no he hablado con él. Él me dijo que todos los temas de seguridad los viera con Durazo. He visto algunos temas con Durazo, otros con Fabri. Con la ministra también tuvimos algunas reuniones muy al principio. Bueno, muy al principio, lleva 2 meses, parecería que ya lleva. Sí. Que ya lleva, parece que lleva mucho más tiempo, como ¿no? alguien dijo el otro día, 2 años, ¿no? Hay un interlocutor válido ahí, ¿no? También muy interesante, que es Alejandro Encinas, ¿no? Sí, Alejandro Encinas, además de interesante, creo que comprende él muy bien los temas de derechos humanos. Sí. Y yo no podría creer que él estuviera de acuerdo con la Guardia, por ejemplo, ¿no? Y también me parece que el equipo de Andrés Manuel falla en no decirle a Andrés Manuel lo que cree y lo que piensa, ¿no? Aunque Andrés Manuel se enoje, ¿no? El presidente se puede enojar, pero tiene que saber las verdades. Y muchas decisiones que están tomando no se están tomando en base a que el presidente tenga la información bien. Y te doy nada más un ejemplo. El presidente dice que la mitad de Policía Federal es administrativa. Eso no es verdad. El 83% de Policía Federal es operativa. Sí. ¿No? Eso no quiere decir que estén todos en la calle, ¿no? Quiere decir que unos hacen investigación, otros inteligencia, etc. Sí. Entonces sí creo que a veces los presidentes, y no solamente le pasa al presidente actual, toman decisiones con información incorrecta o no con información completa, y eso sí es responsabilidad del equipo del presidente. Sí. Bueno, con Peña Nieto fue un desastre. Un desastre. ¿Nos podemos sacar una foto, Marilena? Ay, claro. Así de despedida, de agradecerte muchísimo. No, al contrario, la agradecida soy yo. La verdad, muchas gracias que viniste, Marilena. Te agradezco. Pásela bien, nos vemos en la próxima. Adiós y muchas gracias. No.